con María José Pizarro no tanto, ¿no es cierto? Con ella ninguna relación, ni en el futuro habrá, ni nunca. Mm. Pero ustedes dos son los candidatos punteros según la última encuesta del Centro Pero no Consultoría. es por esto viene de años atrás. Esto viene de Pero años atrás. digamos, si, No, ni siquiera sabíamos que íbamos a ser candidatos o que íbamos a puntear. Yo ni. pero si tuviera que haber una alianza de los candidatos de la izquierda, Pues mira, yo no soy hipócrita. Yo eso es una característica que tal vez no sea, en política no sea bien ponderada. Pero si ella llegara a ser la candidata de la izquierda, yo respetaría eso, una decisión del movimiento, pero yo no votaría por ella. Yo no votaría por ¿y ella. qué pasó ahí? Ella sabe, y en el futuro algún día en el libro lo cuento, pero ahorita no voy a dañar esa relación más de lo que está dañada. Pero yo no trabajo con personas que no son buenos seres humanos. Sí. Bueno, gente, Gustavo Bolívar hoy está llorando, denuncia a María Pizarro. Gente, preguntaron a Gustavo Bolívar si él apoyaría a María Pizarro. Recordemos quién es María Pizarro, la hija de un asesino, violador, criminal, delincuente, terrorista, lo más asco de Colombia, del grupo terrorista del M-19. Y hoy Gustavo Bolívar le dice al pueblo colombiano de que esta rata es una escoria, de que María Pizarro es de lo peor, no es buen ser humano. Imagínese, gente, una rata esta en un poder. Si sabe Gustavo Bolívar que es aliado de María Pizarro, él sabe cómo es esta rata de ladrona, criminal, delincuente, asesina. Porque cuando Gustavo Bolívar sale y dice de que María Pizarro es una escoria, es un mal ser humano, es porque sabe de algo gravísimo de esta rata criminal. Y sí, gente, el solo rostro que tiene esta rata se sabe que esto es una escoria. Y hoy se confirma, gente, mismo Gustavo Bolívar no es un uribista, no es un antipetrista, no, ratas de izquierda, son ustedes mismos ratas. El mismo Gustavo Bolívar está denunciando, llorando, que Gustavo Petro quiere colocar a María Pizarro. Esta es una hija de un delincuente, gente. Los expedientes demuestran el papá de María Pizarro, gente, fue el que secuestró, torturó niños, gente. Asesinaron niños estas ratas y fueron los responsables del asesinato de los magistrados en la toma del palacio. Gente, esta María Pizarro tiene venganza y recordemos de que al papá era disque candidato a esta rata y esta rata soñaba que ser candidato y fue las mismas guerrillas las que planearon asesinar a esta rata porque esta era peor que su propia hija. Y hoy se confirma, gente, dice que esta María Pizarro es una escoria. Lo dice el mismo socio del asesino guerrillero Gustavo Petro. Gente, la misma izquierda, los mismos criminales están sacándose los trapitos al sol. Ya saben, gente, no hay que apoyar a ninguno de estas ratas de izquierda comunistas. Yo no trabajo con personas que no son buenos seres humanos. Pizarro y Bolívar pelean por candidatura de la izquierda en el 2026. El director del Departamento de Prosperidad Social se refirió a su relación con la senadora del Pacto Histórico y aclaró si votaría o no por ella. Gustavo Bolívar fue tajante respecto a una posible alianza con Pizarro para las elecciones del 2026. En vistas a las elecciones presidenciales del año 2026, hay varios partidarios del presidente Gustavo Petro que están en el sonajero, entre ellos la actual senadora María José Pizarro y el libretista Gustavo Bolívar. El director del DEF reconoció que no tiene una buena relación con la congresista. A falta de 2 años de mandato del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, el panorama político
se empieza a mover con los posibles candidatos que estarán en la siguiente contienda electoral. Por eso ya hay varias encuestas en las que se ha visto una posible intención de voto de los colombianos. En las últimas encuestas realizadas por Guarumo y el Centro Nacional de Consultoría, resaltan a la cabeza nombres como el de Vicky Dávila, Claudia López y Sergio Fajardo entre los punteros. También aparecen líderes de la oposición, como María Fernanda Cabal, Germán Vargas Lleras y Juan Manuel Galán. Lea también, abanico presidencial, así soplan los vientos con miras a las elecciones de 2026. Por parte del oficialismo, aparecen dos personas, Gustavo Bolívar, que es senador de la República y actual director del Departamento de Prosperidad Social, y María José Pizarro, actual senadora del Pacto Histórico. En la encuesta del PEC, la senadora supera al libretista, mientras que la hecha por Guarumo se invierten las posiciones, por lo que ambos se posicionan como las caras más visibles de la izquierda en Colombia. Ante ese panorama, en una entrevista realizada por el medio Cambio, le preguntaron a Gustavo Bolívar sobre la posibilidad de una alianza con Pizarro en los comicios presidenciales del 2026. Con ella ninguna relación, ni en el futuro, habrá, ni nunca, expresó de forma tajante el director del PEX, aclarando que es algo que viene de años atrás. Si María José Pizarro llegara a ser la candidata de la izquierda, yo respetaría eso, sería una decisión del movimiento, pero yo no votaría por ella, declaró Bolívar. El senador dio a entender que la congresista sabe el motivo de las diferencias. Yo no trabajo con personas que no son buenos seres humanos, concluyó el excandidato a la alcaldía de Bogotá. Estas palabras tuvieron respuesta de Pizarro a través de la red social X, en donde resaltó que lo grupal debe primar por encima de lo individual. Quien defienda la vida, busque la paz, luche de forma genuina contra la corrupción y la desigualdad, ese y será mi aliado, posteó la senadora, reconociendo que su objetivo es la unidad, además del Frente Amplio para evitar el retorno del uribismo o de la nueva derecha radical. Bolívar ya ha mostrado anteriormente sus desacuerdos con la hija de quien fuera en vida el máximo líder del M-19, pues cuando fue senador, acusó a quien ese entonces era su compañera de pelar el cobre. Cuando uno pela el cobre frente a los compañeros, está haciéndose daño a sí mismo. No tendría nada más que decir. Cero con ella, expresó en su momento Bolívar a la revista Semana. Otro de los cuestionamientos del escritor a la senadora fue el hecho de que ella sola le colocara la banda presidencial durante la posesión a Gustavo Petro, pues considera que también debió estar su hermana María del Mar Pizarro, también hija del jefe del M-19 y que había sido elegida por primera vez en la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. En noviembre de 2023, Pizarro trató de tener un tono conciliador en medio de los enfrentamientos entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero, quienes se acusaban de ser los responsables de los malos resultados del pacto en las elecciones regionales. No es momento de buscar culpables y atacar al otro. Estamos alrededor de un proyecto de cambio, con el presidente Gustavo Petro. El país nos llama a la serenidad, la unidad y el diálogo respetuoso entre las fuerzas alternativas, fue lo que mencionó en este instante.